Elon Musk vuelve a enfrentarse al presidente estadounidense Trump, justo en el día en el que se aprueba por el Senado la nueva ley fiscal. Una ley que debemos confesar va contra el principal objetivo que se marcó la administración estadounidense. Y eso es lo que les está echando en cara el propio Elon Musk. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 1 de julio de 2025 y en este momento son las 21:37, hora en España, 15:37, horario en Nueva York. Todavía queda unos minutitos para el cierre de sesión, una sesión muy mixta en el principal índice, pero que tiene un patrón bastante claro. Debilidad por el lado de las principales tecnológicas, Nvidia, Meta, cayendo 3-2% y Tesla, que ha llegado a caer hasta un 7% el día de hoy, sobre todo afectada por ese enfrentamiento, segundo round, podemos decir, entre Elon Musk y Donald Trump, que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Además de eso, hemos conocido datos de ISM manufacturero y datos de empleo, ofertas de empleo JOLTS, que han sido ligeramente más positivas a lo esperado. Además, sí que es cierto que Powell sigue sin cerrar la puerta a bajadas de tipos en julio, aunque debo decir que los datos de hoy no han acompañado del todo para ello. Vamos a empezar hablando de este enfrentamiento, segundo round. Como digo, ya hubo un enfrentamiento en el que salió peor parado, podríamos decir, Elon Musk. Debo confesar que en este momento, con la administración ya arrancada y con 3 años y pico por delante para poder hacer no lo que quiera, pero liderar Estados Unidos, tiene mucho más que perder Elon Musk. Pero sinceramente creo que en este caso tiene más razón. Fíjense, dice Elon Musk, si se aprueba este descabellado proyecto de ley de gastos, el partido América se formará al día siguiente. Elon Musk pide un nuevo partido que desafíe tanto a demócratas como a republicanos. Esto ya venía calentito en las últimas horas, especialmente por parte de Elon Musk. A lo que ha respondido el presidente estadounidense, dice: Elon Musk sabía mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos. Es ridículo y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los coches eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno. Elon podría recibir con diferencia más subsidios que cualquier otra persona en la historia. Y sin subsidios probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica. Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna. Dice, quizás deberíamos pedirle a Dogecoin que analizara esto a fondo. Se ahorraría mucho dinero. Es curioso porque Doge fue creado por el propio Elon Musk, que era un departamento cercano a la administración liderado por él, con el objetivo de recortar gastos federales. Elon Musk ha respondido a la pregunta y dice, córtenlo todo. Ahora, fíjense, aquí lo tenemos, córtenlo todo, ahora mismo. Sí que es cierto que los inversores de Tesla no están muy de acuerdo con esto. Ya saben, la reacción del momento ya ha llegado a caer un 7% en premercado. En estos momentos estaba cayendo en torno a un 5%. Probablemente te preguntes, ¿taco trade? Pues probablemente. Evidentemente, dos personas así no pueden estar enfrentadas a gritos o al menos hacerlo de forma pública de una forma constante. Taco trade ya hoy mismo, pues eso sí que es cierto que no lo sé. Últimamente los taco trade, esto que significa comprar las amenazas de Donald Trump, son inmediatas, es decir, no pasa ni un día. Sin duda se está volviendo muy frenético todo esto. Algunos comentarios más por parte de Trump. Dice, ¿quién quiere un coche eléctrico? Dice, yo no quiero un coche eléctrico, tiene un problema. Explota. Sí que es cierto que les recomiendo que si van a comprar la caída de Tesla, tengan en cuenta que mañana miércoles se espera que la compañía informe sobre las ventas del segundo trimestre. Y todas las estimaciones de Wall Street son bastante pesimistas. Especialmente Deutsche Bank espera solo 355.000 unidades. El pronóstico o el consenso espera 380.000, entre 380.000 y 385 mil. Por tanto, tengan en cuenta eso y sobre todo se espera que el punto flaco del segundo trimestre haya sido Europa, también China, pero especialmente Europa. Más cosillas. ¿Por qué se ha enfadado tanto Elon Musk? Posiblemente la razón oculta esté relacionada con los subsidios a los vehículos eléctricos
y demás. Pero al menos los comentarios que hace de forma pública van por esto, van por la ley federal, una ley, perdón, ley federal no, ley fiscal, una ley fiscal apodada como Big Beautiful Bill, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero que hoy, debido a ciertos cambios, ha sido aprobada en el Senado y tiene que volver a la Cámara de Representantes para ser firmada por Donald Trump a posteriori. Donald Trump quiere firmarla antes del 4 de julio, es decir, antes del viernes, que es festivo. Por tanto, se debería llevar a la Cámara de Representantes mañana o pasado y se debería de firmar pues pasado por parte del presidente estadounidense. Ha sido J.D. Vance el que ha inclinado la balanza del Senado a favor de su aprobación. Lo cierto es que en el estado actual, que parece que es como se va a aprobar, el proyecto de ley de reconciliación del Senado probablemente añadirá entre 3,5 y 4,2 billones de dólares de deuda hasta el año fiscal 2034. El impacto de la deuda podría ascender a 4,5 billones de dólares si se realizan los diversos ajustes que se rumoreaban y que parece que se han llevado a cabo. Esto representa entre 500.000 millones y 1,5 billones de dólares más en préstamos que con el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, lo que significa que el Senado probablemente incumpla las instrucciones de reconciliación de la Cámara y probablemente lo haya hecho. Pero veremos a ver ahora qué dice la Cámara, supongo que lo aprobará porque esto ya va muy encaminado y veremos si podemos analizar más en detalle las cifras de esta ley ya cuando esté firmada y ya con el impacto que pueda tener a futuro. Pero lo cierto es que esta ley no va a cumplir ese objetivo de reducir el déficit que era el objetivo de la administración Trump. Fíjense, la parte irónica sobre este conflicto entre Elon Musk y el presidente estadounidense es que eliminar o tratar de reducir el déficit en verdad lograría todos esos objetivos que se ha planteado la administración. Fíjense, en primer lugar, la eliminación del déficit o tratar de reducir el déficit permitiría que los rendimientos del tesoro bajaran, lo cual permitiría, evidentemente, que se lograran esos objetivos de obligar a la Reserva Federal a bajar tipos de interés y también se podrían emitir bonos del tesoro de una forma un poco más con mayor demanda, que tienen demanda, pero sí que es cierto que últimamente hemos vivido una mini crisis por ese lado, ¿no? También reduciría la inflación, permitiendo a la Reserva Federal también que baje tipos de interés. Al final es un efecto impulsor. Al final, cuando tuvimos en abril todo ese momento de subida de los bonos, de subida de los rendimientos, de desplome de los rendimientos, eso impidió un poco también que se lograran los objetivos. Bueno, pues sí que es cierto que reducir el déficit lo cumpliría. Y sobre todo, el punto más importante, al final, Donald Trump está tratando de llevar a cabo un cambio tanto comercial como, o está intentando llevar a cabo un cambio comercial sin tocar la parte fiscal. Es decir, está tratando de reducir los déficits comerciales sin reducir el déficit fiscal. Y esto está generando cierto problema. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Estados Unidos tiene grandes déficits, sobre todo con los países que son principalmente los que le financian, con los países que son principalmente los que compran su deuda. Al final ofrece muchos dólares a China, Japón, Reino Unido, también países asiáticos, y estos países se ven incentivados a comprar la deuda estadounidense por la gran cantidad de dólares. ¿Qué pasa? Que si ahora van a recibir menos dólares porque se quiere recortar ese déficit comercial, pues evidentemente estos países van a poner una prima mayor, van a solicitar una prima mayor para invertir en Estados Unidos, y más si no se recorta el déficit. Es muy complicado llevar a cabo, o prácticamente imposible llevar a cabo un cambio a nivel comercial, tratar de eliminar los déficits comerciales sin licuar la deuda, sin llevar a cabo un recorte del déficit fiscal. Y eso es un poquito lo que está sucediendo, y eso es un poquito también el motivo por el que hay una crisis de confianza en Estados Unidos, una mini crisis, me atrevería a decir yo, de confianza en Estados Unidos. Y aquí la pregunta que nos podemos hacer es, Diego, ¿y por qué no reducen el déficit? Porque no es tan sencillo, porque la bola de nieve ya es tan grande que no puedes frenarla. Quizás frena en algún momento cuando choque con la pared, pero en este momento no puedes frenarla. Al final hay tantas partidas, seguridad social, Medicare, que dependen, que hay tantas personas dependientes de ello. En este momento, fuera de un periodo de crisis, los ingresos personales, o prácticamente creo que era un 19,7% de los ingresos personales de los ciudadanos, depende
forma directa al gobierno. Evidentemente es una máquina, es una bola de nieve que ya no se puede frenar. Y si se frena, va a tener consecuencias muy graves a nivel económico. ¿Quién será el listo que trate de frenarlo? Pues el listo que trate de frenarlo muy probablemente no sea reelegido a los 4 años. Veremos a ver, una de las partes más importantes que se pueden llevar a cabo es el recorte del pago de intereses. Por eso están tan pendientes de que la Reserva Federal baje los tipos de interés y tan empeñados por parte de Scott Bessent de reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Eso sería un punto bastante bueno, veremos a ver si se lleva a cabo. Y por otro lado, también están tratando de llevar a cabo la recaudación vía aranceles, tratar de, oye, si no podemos compensar el gasto, pues tratar de compensarlo con aumento de ingresos. Pero sí que es cierto que ese aumento de ingresos es mínimo comparado con la gran cantidad de gastos que tienen. Dicho esto, algunos comentarios sobre los aranceles. La Unión Europea parece que aceptará el arancel universal de Trump, pero busca exenciones clave, como ya comentaba Bloomberg el día de ayer. Financial Times decía que hoy la Unión Europea endurecía su postura frente a los aranceles y a medida que se acerca esa fecha límite, parece que se encalla un poco el acuerdo con la Unión Europea. El que parece que está encallado del todo es el acuerdo con Japón. Ojito con Japón, que es uno de los principales compradores de deuda americana, y parece que el acuerdo está un poco encallado en estos momentos y avanza un poquito más el de India. De hecho, el acuerdo con Japón parece tan encallado que Donald Trump ha dicho que duda tener un acuerdo con Japón y sugiere que podría pagar un arancel del 30-35%. Ojito, no se vaya a abrir otra guerra con Japón, que estos comentarios han sido muy recientes. Sobre la fecha límite del 9 de julio, Donald Trump ha dicho que no está pensando en extenderla por el momento. Otro pequeño comentario a nivel político, y es que hoy ha habido un punto clave en el foro del Banco Central Europeo y han comentado algunas pinceladas todos los miembros de los bancos centrales. Powell dejó abierta la posibilidad del recorte de tipos a Estados Unidos, del recorte de tipos en el mes de julio, pero sin respaldarlo. Es decir, un poco los comentarios que lleva haciendo últimamente. ¿Se va a haber baja de tipos en julio? Pues hombre, yo la verdad diría que no, salvo que el dato de inflación que tengamos correspondiente a junio sea muy, muy débil. Si no, lo que sí que espero es un cambio de tono en los comentarios. Veremos a ver. Lagarde advirtió que en 2025 podría ser un año decisivo para el estatus del dólar como moneda de reservador global. Bailey del Banco de Inglaterra dijo que los tipos de interés del Reino Unido están en una senda descendente, aunque los recortes, dijo, podrían tener menos efecto que antes debido a un menor endeudamiento de los hogares. Por parte de Corea dijeron que la inflación está controlada y Ueda en Japón dice que los tipos siguen por debajo del nivel neutral. Advirtió contra el uso de la tasa neutral teórica como referencia, especialmente cuando el cielo está nublando, haciendo un poco alusión a la incertidumbre económica. Por tanto, no se han mojado mucho los miembros de los bancos centrales. Quizás lo más reseñable eso de Powell, pero va en línea con los últimos comentarios que hizo la semana pasada, tanto en la Cámara como en el Senado. Hoy hemos conocido datos de PMI en la eurozona, hemos conocido que estaban más o menos en línea, zona euro 49,5 cuando se estimaba 49,4. Oye, pues vemos que trata de recuperar terreno la eurozona, vemos como España es un poco el líder aquí en azul y vemos como sobre todo Alemania, que la tenemos aquí en un color más negro, es un poco el que está liderando esta recuperación y por tanto impulsando a la región, mientras que Francia se queda un poquito más rezagado. Hemos conocido también datos de inflación en la eurozona, se ha quedado el dato en el 2% clavado, podemos ver cómo ya está prácticamente estabilizada, los servicios es lo que está un poquito por encima, 3%, pero con la caída de la energía pues sí que es cierto que se compensa. El dato subyacente se queda en 2,3, también muy buenos datos los últimos registrados. Evidentemente también un poquito por ese efecto base. Pero bueno, la tendencia en la eurozona con respecto a la inflación ya es bastante positiva, de ahí que hayamos visto esas bajadas de tipos del Banco Central Europeo. ¿Se va a situar por debajo del 2%? Bueno, pues sobre todo si vemos repuntes por el lado energético, al final tengan en cuenta que los servicios pues sigue un poco encallado por ahí, ¿no? Si nos vamos a hablar ya de Estados Unidos, hemos conocido datos de ofertas de empleo JOLTS y comentaba que no habían sido tan malos como se podría esperar, sobre todo después de la semana pasada donde vimos que los datos se enfriaron, ¿no? Y ha habido un poquito de calma por aquí. El número de ofertas de empleo en Estados Unidos aumentó en 374.000, 7,769 millones, cuando se esperaban 7,3, por tanto muy superior. Mayores incrementos se registraron en alojamiento y alimentación y las ofertas del gobierno federal cayeron en 39.000.
¿Ves? Por aquí sí que es cierto que el objetivo de la administración Trump se está logrando. Con el dato de hoy parece que el mercado laboral estadounidense puede haber esquivado una bala importante. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que este dato de ofertas de empleo JOLTS no es el más importante y que tiene una tasa de respuesta muy baja. Por tanto, esta señal no deben interpretarla al pie de la letra. Hay señales más importantes, pero sin duda es una señal positiva. Fíjense, en marzo el mercado laboral estaba casi limitado por la demanda. Había solo 117.000 vacantes más que empleos en los Estados Unidos. Ahora mismo hay 532.000 más vacantes que el número de trabajadores empleados. ¿A qué se puede ver esto? También se puede ver a las deportaciones de Estados Unidos y a que había mucho mercado, mucha oferta para inmigrante ilegal, podríamos decir, y ahora se ha inundado un poquito más de oferta y han caído el número de empleados disponibles para ello. Puede que sea eso, o al menos que haya provocado ciertas alteraciones. Al final, no por el lado de la oferta, porque son empleados que no están registrados, pero sí a la hora de eliminar no a la hora de la demanda, perdón, porque son personas que no estarían registradas, pero sí a la hora de eliminar esa oferta. Fíjense, una recesión nunca ha comenzado en un periodo en el que había más puestos de trabajo vacantes que personas desempleadas. Sí, es cierto que es una señal que positiva, pero bueno, que tengan en cuenta que debido a todas las alteraciones que hemos vivido en los últimos años, hay señales de recesión y no señales de recesión que ya no valen tanto. Por ejemplo, la regla SAM que mide o que está en la tasa de desempleo se activó y no ha significado una recesión en el corto plazo. Incluso la propia SAM salió a aclararlo, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que hay reglas que hay que coger con muchos matices, sobre todo ahora que vivimos en un cambio a nivel económico y de mercados tan grande. El día de hoy hemos conocido también datos de ISM manufacturero, hemos conocido un dato que ha subido ligeramente a 49, pero se mantiene todavía en terreno de contracción. Las previsiones eran de 48,8, por tanto, positivo. El ritmo de contratación se desaceleró, sí que es cierto, y me parece sorprendente que mientras que el ISM se mantiene tan débil, aunque ha mejorado, el dato de PMI manufacturero ha marcado el dato más fuerte en los últimos 3 años. ¿A qué se debe esta divergencia? Bueno, históricamente siempre suele haber algo de divergencia. Al final la palma se la suele llevar el ISM, debo confesar, pero al final tienen diferentes reglas para medir. Lo cierto es que por el lado de los precios, que es un poquito lo más importante y la señal no tan positiva que hemos conocido el día de hoy, se mantienen elevados tanto por el lado del ISM como por el lado del PMI manufacturero de S&P Global, lo cual nos muestra que los aranceles evidentemente están provocando alzas de los precios, sobre todo por el lado manufacturero. Lo que pasa que no se traslada o no se estaba trasladando hasta ahora al consumidor. Lo absorben las propias compañías, que son las que están notando este alza de los precios. Veremos a ver si se termina trasladando o no al IPC y saldremos de dudas, como digo, en el dato de junio. Creo que ese es el dato más importante para saber si la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés en julio. Deberíamos de tener un dato muy débil por ahí, y también si tenemos un dato de empleo este jueves muy débil, también sumaría para ello. Si no, lo único que puede hacer la Reserva Federal es cambiar un poco el tono, pero no llevaría a cabo bajadas de tipos. Ya nos vamos acercando al final. Bueno, todavía quedan los datos que conoceremos a lo largo de todo este mes, pero el modelo GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, que estima cuál puede ser el PIB del segundo trimestre, pues ha caído a 2,5 en este momento, desde el 2,9% de junio. A mí lo que más me preocupa del dato de PIB que conozcamos con respecto al segundo trimestre es el consumo, porque evidentemente vamos a tener un dato positivo debido a las alteraciones de balanza comercial, pero el consumo es lo que me preocupa, que es lo que hemos visto debilitado especialmente y es la gran pata que sostiene el crecimiento económico. Fíjense, las revisiones de los datos conocidos hoy han hecho que el consumo real caiga de 1,7 a 1,5. Todavía se mantiene resiliente, pero cuidadito con esto. Vamos a ver que por aquí puede estar la clave un poco a futuro de cómo va la economía estadounidense evolucionando. Con respecto a la situación del mercado, antes de nada tengo que comentar cómo ha quedado el collar de JP Morgan, que son 37.800 contratos. Evidentemente, tantos contratos ya saben que mueve mucho el mercado cuando nos vamos acercando a ellos niveles. La call vendida queda en 6.505, put comprada en 5.870 y la put vendida en 4.955. Un pequeño comentario sobre el día de hoy es que estamos viendo un poco lo contrario de lo que veníamos comentando. Fíjense, S&P 500
cayendo 0,07 y el equipo ponderado sube un 1,18%. Durante buena parte de la sesión, sobre todo a mitad de sesión, hemos visto que subían casi más de 350 valores. De hecho, ha habido un momento que subían 374 valores del S&P 500 y el S&P 500 cotizaba en negativo. En ese momento el equipo ponderado subía un 1,16%. Y es que tiene una razón muy clara. Si nos vamos a ver los market leader, fíjense, hoy Broadcom cae un 3%, Tesla 5% abajo, Meta 2,54%, Nvidia ha llegado a caer un 3% y Microsoft otro 1% abajo. El ETF, los 7 magníficos que había liderado hasta ahora, cae un 1,39%. ¿Es la amplitud de mercado mala? No, no es mala la amplitud de mercado. No está ocurriendo lo mismo que ocurrió, por ejemplo, recuerdo en la primera quincena de diciembre. No sé si lo recuerdan, pero la primera quincena de diciembre se estaban marcando máximos históricos, mientras que la amplitud, sobre todo la línea avance-declive, estaba cayendo. Es decir, había más valores durante 7, 8 sesiones, incluso creo que se alcanzaron las 10 sesiones, había más valores que caían de los que subían y aún así el índice seguía al alza, seguía marcando nuevos niveles. Eso es una señal muy positiva. Ahora que también se está hablando de mala amplitud, yo no lo llamaría mala amplitud, lo que lo llamaría es amplitud buena, pero muy estrecha. Es decir, sobre todo, estamos viendo que hay muy pocos valores en máximos históricos cuando el índice ha marcado máximos históricos. Pero en cambio, podemos ver aquí cómo, si cogemos las últimas, creo que son 8 sesiones, ha habido 7 sesiones al alza. Es decir, avance declive sí que está acompañando este movimiento. Lo que pasa es que hay muy pocos valores que han marcado esos niveles al alza. Por tanto, esto creo que es un punto muy importante. Sí que es cierto que en diciembre también estaba ese estacional rally de Navidad, un periodo muy positivo, pero ya veníamos observando las sesiones de antes esa divergencia tan clara. Veíamos que había más valores que bajaban, que la línea avance-declive se iba en negativo, mientras que el índice no lo mostraba, que estaba siendo sostenido simplemente por los magníficos. Ahora no, ahora está ocurriendo lo contrario. Al final la línea avance-declive sí que está acompañando. Y por supuesto lo que acompaña de verdad es el impulso minorista, que se están registrando niveles de compra también bastante elevadas. Sobre todo se registraron ayer lunes, un poco también con ese taco trade de las amenazas de guerra comercial con Canadá. Parece que el taco trade dura tan solo un día y hay que aprovecharlo en ese mismo día. Pequeño comentario sobre cómo queda el mercado. Ahora voy a Estados Unidos, pero un pequeño comentario antes sobre Europa, que no está teniendo buen comportamiento. Esto ya lo vengo diciendo desde hace unas semanas. El momentum parece mucho más débil por aquí. Si bien el DAX alemán es el gran líder y se encuentra de nuevo en este rango, sobre todo el Stoxx 600 no me está gustando mucho su comportamiento. A ver cómo queda el tema acuerdo comercial. Creo que eso puede tener impacto en los índices, pero sí que es cierto que estamos viendo un poquito más de debilidad. CAC 40 francés también, Reino Unido también, incluso el IBEX 35, que podría ser un poco el líder como el DAX alemán, también. Pequeño comentario sobre Asia. Fíjense que ayer comentábamos, vamos a ver cómo reacciona Japón después de que parece que se están enfriando estas negociaciones, y así ha sido 1,24% abajo para Japón. Hansen también corrige un poquito y el que gana es India, que ahora parece que las negociaciones con India son las que van a salir más pronto. Creo que estos países están muy ligados a todo el tema comercial, sobre todo ahora que nos acercamos de nuevo a una fecha clave. También, evidentemente, incluiría a Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, bueno, pues fíjense el S&P 500 ahí tanteando los 6.200 puntos. Creo o considero un tanto extendido a nivel de índice general. Por tanto, yo sí que es cierto que aunque sea un periodo estacional muy positivo, no recomiendo mucho perseguir precios. Incluso si vemos que se sigue extendiendo, creo que puede ser punto interesante añadir algo de cobertura de cara a la segunda mitad de julio o incluso agosto, que la liquidez tiende a caer y suele haber movimientos un tanto peculiares, o incluso de cara a 9, 10 de julio con todo el tema comercial. Me da bastante miedo eso, la verdad. Veremos a ver cómo acaba, pero sí que le tengo un poquito de respeto a eso. Por tanto, si estos días hay algo de tirón, creo que puede que caiga alguna cobertura, sobre todo si el VIX también se cae un poquito más. Ahora, eso sí, en el cortísimo plazo y un poquito para estas sesiones, no estoy viendo, como digo, lo que veía en diciembre. Incluso estoy viendo robustez bajo el capó y el equiponderado, y lo está demostrando. También, fíjense, el midcap, también el S&P 600 y, ojo, también el Russell 2000. Esto me gusta, rompiendo media de 200 sesiones el día de hoy. Esto sí que es cierto que me gusta bastante. A ver si consolida con una buena rotura y a partir de aquí se puede dar movimientos mayores.
dólares. Punto importante, y por qué el Russell 2000 está teniendo tanto movimiento: se estaban dando compras por parte de los fondos seguidores de tendencia. Al final estos son fondos sistemáticos, no están presentes en este momento ni en S&P 500, ni Nasdaq, ni prácticamente en ningún índice. Los fondos sistemáticos que están presentes en sobre todo el S&P 500 y que están o van a impactar mucho al mercado si no hay mucho movimiento son los fondos de control de volatilidad, pero los seguidores de tendencia, donde sí que tenían un claro desequilibrio comprador, era en el Russell 2000. El VIX el día de hoy, aprovechando, viene también a la baja, aunque ha llegado a subir un poquito. De momento veremos a ver, 16,71. Como digo, si aprovecha estos días y se viene un poquito más abajo, quizás pueda ser interesante de cara a futuro. Hoy hemos tenido subida por parte de los rendimientos debido al alza de precios del ISM, debido también a esos datos de empleo un poquito más sólidos. Como digo, hoy no hemos tenido datos que acompañen a la narrativa de la semana pasada de debilidad, de bajadas de tipos. Con respecto al oro, el día de hoy subía un 1%, trata de retomar un poco esa media de 50 sesiones. Bitcoin no puede, le cuesta romper esa barrera a los 109, 110, en este caso 105. El West Texas, ligeros aumentos el día de hoy, nada relevante, y el dólar sin grandes cambios después de tocar un nuevo mínimo. Al final el dólar está teniendo un comportamiento bastante débil, ha tenido el peor inicio de año, los primeros 6 meses ha sido el peor desde 1973, sufriendo quizás un poco toda esa mini crisis que he comentado también al inicio. Así que nada, tienen todos los datos. Veremos a ver a partir de ahora un mercado muy robusto. Estamos viendo que bajo el capó, incluso comportándose de una forma muy sólida, y el único riesgo es esa amenaza de Donald Trump en el horizonte con los aranceles y con todo, prácticamente todo el ruido que pueda generar. Pero bajo el capó el mercado parece robusto, al menos para aguantar esta quincena. Veremos a ver si es capaz y si no lo tumban antes. Así que nada, tiene todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.